produce el 81% del crudo en México. Es uno de los estados más importantes en materia energética. Con las reformas en vigor, la necesidad de vivienda en el estado se verá incrementada. El gobierno ha proyectado que se necesitarán 27,000 casas en los próximos 7 años. Debido a la gran cantidad de construcciones requeridas en corto lapso, se ha buscado alternativas para minimizar el impacto ecológico en el estado, además de buscar un adecuado y ordenado crecimiento urbano y de servicios. El gobierno de México y Francia, a través del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, ha trabajado desde noviembre del 2014 para ejecutar en Campeche el proyecto piloto de Ciudad Sostenible. Este proyecto está diseñado para preservar el tema de la ciudad histórica en Campeche, pero al mismo tiempo contar con una ciudad próspera con un desarrollo sustentable aplicando tecnologías ecológicas. Francia aportará sus conocimientos en los siguientes sectores: urbanismo, gestión de agua y de residuos, transporte urbano, eficiencia energética y redes inteligentes. Este proyecto será aplicado en la ciudad capital y se espera culmine en 2018. Francia ha tenido numerosos casos de éxito en su territorio, como las ecociudades Grenoble, Nantes y Rennes, entre otras, verdaderas referencias de ciudades ecológicas y sustentables. Frente a esta visión, el gobierno de Francia lanzó Vivapolis, una iniciativa para ofrecer su experiencia al mercado mundial, misma que encabeza la experiencia en Campeche. En América Latina, Vivapolis ha participado en Santiago de Chile a través de una herramienta que es un simulador de ciudad sustentable de 3 dimensiones llamado el Santiago Deseado. El modelo digital revolucionario permite simular y evaluar los impactos de diferentes escenarios urbanos aplicados al proyecto de techado de la autopista central. El simulador muestra los elementos pasados y presentes de la ciudad, así como las consecuencias de la construcción. El proyecto fue entregado hace unos meses y las autoridades se mostraron muy felices con sus resultados. Este es un proyecto soñado por la ciudad de Santiago por muchos años, pero nunca lo habíamos visto con los ojos que lo vemos hoy, con una mirada de todos los impactos positivos que podríamos lograr, ambientales, patrimoniales, culturales, económicos, turísticos. Si hiciéramos esta tarea de cubrir la autopista norte-sur y generar un parque urbano ahí. El equipo fue extremadamente empático con también nuestro equipo municipal, abierto, con una capacidad y disposición a absorber toda esta información y a hacerse parte de, en realidad, una reflexión que tenemos como ciudad en muy poco tiempo. En un año ya lo sentíamos como parte de nuestro equipo municipal y quedamos muy agradecidos y muy contentos de lo que eso nos ha significado para hacer posible, darle viabilidad a esta iniciativa que estamos convencidos que Santiago tiene que hacer. Tengo algunas líneas que me dicen o pretende decir que debemos entender por ciudad sustentable. Dice aquí, ciudad sustentable es aquella que sin violentar los ciclos naturales de su región proveedora, asegura los procesos de consumo y productivos de la sociedad que aloja, tanto su consumo directo como en las transferencias e intercambios de recursos por desarrollos tecnológicos y bienes de capital y de consumo duradero en el tiempo y en el espacio. Bueno, esto pretende ser una definición de qué debemos entender por ciudad sustentable, pero preguntemos a nuestros invitados, Aidamine, ¿qué es una ciudad sustentable? Bueno, una ciudad sustentable es aquella que aprovecha todas sus potencialidades, sus fortalezas, y que las aprovecha para mitigar todas sus deficiencias, todas sus carencias, logrando de tal manera un equilibrio que le permita aprovechar lo que tiene, con lo que vive, y no obviamente acabar con ello, con esas fortalezas, aprovecharlas, seguirlas fortaleciendo, seguirlas acrecentando, pero que esas fortalezas beneficien sobre todo cuestiones de habitabilidad en la ciudadanía. Entonces, forma un equilibrio y se mantiene como una ciudad estable, una ciudad próspera, sobre todo en beneficio de sus habitantes. Gracias. Jorge. Bueno, una ciudad en sí es el entorno y sus habitantes donde desarrollan sus actividades cotidianas, predominantemente no agrícolas, por
definición ciudad viene de civitas, de latín, que significa urbano. Esas actividades, bueno, generan a lo largo del tiempo cultura, tradición, ideología, folclore. Y entre sostenible y sustentable han habido amplios debates sobre la definición, si es sustentable o fuera sostenible. Sustentable viene, según lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es aquello que se puede argumentar con razones lógicas, ¿no? En cambio, sostenible deriva de aquellos procesos en los cuales las actividades se realizan sin intervenciones externas a su entorno y que además causan una mínima o ninguna merma en sus recursos. Por lo tanto, una ciudad sustentable o sostenible, sí, porque su aplicación suele ser indistinta y ambigua entre los términos, será aquella que pueda realizar y desempeñarse en esas funciones propias de su entorno, propias de sus actividades productivas, sin comprometer los recursos del mañana para que las generaciones futuras puedan satisfacer de la misma manera sus propias necesidades. Una suerte de poder vivir como ciudad sin destruirse a sí misma. Exactamente. Mario. Creo que en los puntos de vista podemos encontrar varias definiciones, y en la definición implícita va lo que sería este desarrollo y lo que buscamos como ciudad sustentable. Hablamos de que los ciudadanos buscan mejorar su calidad de vida a través de este proceso, sin dañar su medio natural, logrando con ello tener una capacidad de poder competir con otras ciudades, a través de tener un gobierno y bases que puedan permitir solventar todas estas necesidades, a través de estas necesidades diarias de la vida urbana y a través de la participación ciudadana, que es muy importante. Entonces, tenemos que lograr todo esto en conjunto para poder tener una capacidad para poder ser una ciudad sustentable. Gracias. La pregunta número 2 dice así: ¿qué características debe tener una ciudad sustentable? Aidamine, ¿qué características debe tener una para ciudad ser considerada sustentable? Cualquier ciudad pudiera llegar a ser una ciudad sustentable, siempre y cuando se generen y se creen las políticas públicas y se trabaje sobre la cohesión social, procesos participativos, reformas fiscales. Cualquier ciudad pudiera, a algunas les va a costar más trabajo que a otras. Campeche tiene condiciones, por ser una ciudad media, una de las pocas ciudades medias en el país. San Francisco de Campeche. San Francisco de Campeche. Hay muy poquitas ciudades a nivel de la República Mexicana que tienen las condiciones que presenta Campeche. Campeche no tiene un proceso de metropolización que lo tienen la mayor parte de las ciudades capitales o ciudades más pequeñas que se conurban a otras. Eso no existe en nuestra ciudad, no tenemos esos problemas, tenemos una población pequeña y tenemos muchas condiciones con la población. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad? La ciudad tiene 229,000 habitantes, el 90%, 89% de la población en el municipio es urbano. O sea, de los casi 50,000 que puede tener el municipio, la mayor parte, el 90% se halla en la ciudad de San Francisco de Campeche, Lerma, Cobem y Chiná, que son las ciudades o las localidades que están pegadas a la ciudad de Campeche. Y bueno, tenemos una sociedad que ha trabajado, quizás no como debiera, pero trabaja con el gobierno y que hay que fortalecer ese dinamismo y ese trabajo, pero bueno, que presenta condiciones todavía de ciudades y problemas de ciudades pequeñas. Y eso nos favorece a presentar o a tener una candidatura como ciudad sustentable. Pero cualquier ciudad en el mundo pudiera transitar de la problemática con la que vive a ser una ciudad sustentable. De acuerdo, gracias, Damine. Jorge, ¿qué características debe tener una ciudad para ser considerada sustentable? Muy bien. ¿Hay algún patrón internacional? ¿Interviene Hábitat? Si bien intervienen distintos organismos, son variados y cada uno establece distintas
características que debieran observarse en una ciudad para poderla distinguir como sustentable o sostenible en su desarrollo. Hoy en día, y la pregunta es interesante porque al hablar de esas características podemos situarnos en un contexto de elegibilidad. Si bien hay ciudades que son sostenibles o sustentables, unas en mayor medida que otras, como ya mencionó la arquitecta Yamine, Campeche tiene todo el potencial y toda la capacidad para llegar a hacerlo. ¿De qué va a depender ello? Bueno, de que se noten... Para llegar a ser sustentable. Para llegar a ser sostenible o sustentable. Consecuentemente no lo somos en este momento. Tendríamos que analizar en qué medida o en qué grados nos estamos aproximando o nos estamos comportando dentro de un esquema de desarrollo sostenible o sustentable. Sí, bueno, pero el que no ha llegado no está ahí. Desde que estamos quizá dando algunos pasos y que tendremos algunas mediciones por ahí, pero no hemos llegado a lo mejor en un punto de podernos autonombrar o distinguirnos como sostenibles o sustentables comparativamente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Existen igual organismos internacionales, sobre todo en áreas de economía y protección medioambiental, que tienden a realizar listas o rankings donde hay ciudades que encabezan niveles de sustentabilidad, unas más que otras, ¿no? Sin embargo, las características que debían obedecer o mostrar Campeche, pues son variadas y no hay una tabla, una medición global para decir que se cumplen cierta cantidad de tales para poder acceder a ese calificativo. Debemos empezar a observar planes de movilidad en los cuales tengo entendido que se está trabajando. Debemos también observar la prestación de los servicios públicos municipales en un esquema de prestación sustentable, un ordenamiento urbano. Muchas veces todas estas acciones van engarzadas y son intrínsecamente relacionadas unas con otras, es decir, un desorden urbano, un asentamiento irregular al cual se le prestan servicios básicos, que también es un indicador de marginación, puede llegar a comprometer a los asentamientos regulares. Y esta nueva visión de que las actividades públicas y privadas se gesten desde una perspectiva sostenible es una de las principales características que debe observarse, así también como la cultura y esa disposición a adoptar estos patrones y estos cambios de conducta social. Gracias, Jorge. Mario, ¿qué características debe tener una ciudad para ser considerada sustentable? Hay una parte importante, igual comentaban, que debe de existir un compromiso comenzando con el gobierno, en este caso el gobierno del Estado, tener la apertura de tener este cambio en todos sus esquemas. También la ciudadanía debe de adoptar esta postura de que va a cambiar a bien. Y sí, existen organismos internacionales como el BID, que se dedica tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene metodologías en las cuales por medio de indicadores y muestreos va tomando y va considerando los desarrollos urbanos de las ciudades. Es muy importante, como decía Yamine, que Campeche se encuentra, es una ciudad casi virgen en este sentido de que no ha explotado como otras y no ha salido tanto de la mancha urbana, el crecimiento, que estamos en un proceso y estamos en una etapa en que podemos modificar todavía algunas estructuras de crecimiento por medio de ir implementando indicadores, ya sea viales, de contaminación ambiental, en los cuales nos van diciendo qué tan mal estamos, y eso es lo que nos va a ir diciendo qué procesos o qué cosas tenemos que hacer para cambiar o revertir esto. ¿Son las mismas condiciones que en Ciudad del Carmen o difieren? Con San Francisco de Campeche. Yo creo que no. Ciudad del Carmen pues es una ciudad pues cosmopolita, que ha crecido explosivamente. Y aparte y es mucha gente ni siquiera vive ahí, es un flotante hacia las plataformas, está 3-4 horas o 6 horas, 12 horas, pues deja una cantidad de dinero por los ciertos servicios que tiene, pero esa parte de la ciudad esa demanda de servicios
ha ido haciendo que se pongan una serie de establecimientos o locales para poder dar estos servicios, ya sea de alojamiento, comida, pero todo esto produce ciertos recursos, desechos, contaminación, que no se han ido cubriendo como debe de ser. Y este proceso es el que hay que ir viendo cómo resolverlo, cómo, por medio de qué métodos se tendría que revertir todo esto. Sí, y ahí tenemos problemas como lo del agua. Por un lado no tenemos agua potable y por el otro no tenemos dónde echarla, porque está a 1 metro sobre el nivel del mar. Bueno, nos vamos a un corte comercial.